buenos días. Hoy voy a hablar de la inestabilidad glenohumeral. En un primer momento decir que, como todos sabemos, el hombro es la base del miembro superior, es a partir del cual se realizan todos los movimientos de tanto el brazo, el antebrazo, la muñeca, la mano. Se utiliza como defensa y ataque y es el posicionamiento o indica el posicionamiento de la mano en el espacio. Asimismo, es llamada también como si fuera una prolongación del cerebro. La articulación glenohumeral es la articulación más móvil del cuerpo, es la diartrosis más luxable, hasta en un 45% respecto a otras del cuerpo. Cuando se produce una luxación, lo más frecuente es entre la segunda y la sexta década de la vida, y en el 95% de los casos es debido a causa traumática. Hay una tasa de recurrencia en función de la edad. Se dice que cuanto más joven, es decir, en menos de 20 años, hay hasta un 90% de recurrencia de tener una segunda luxación o episodio de subluxación. Entre los 20 y los 40 baja un 60% y en pacientes mayores de 40 años hay un 10% de tasas de recurrencia, y en estos casos se asocia a altas tasas de rotura del manguito rotador. En cuanto a biomecánica y fisiopatología, decir que la cabeza del húmero es un tercio de una esfera, suele ser lisa y redondeada, no como aparece aquí con lesiones del cartílago. Normalmente tiene un radio de unos 22 milímetros y medio y suele ser un diámetro mayor en sentido vertical que antero-posterior. Igualmente, el ángulo que suele tener la cabeza respecto a la diáfisis suele ser unos 130 a 150 grados. A la hora de estabilizar la articulación glenohumeral tenemos dos tipos de estabilizadores. Estarían los estabilizadores estáticos y los estabilizadores dinámicos. Esto es muy importante en cuanto a la biomecánica o para saber un poco las causas de las luxaciones que se producen. Y dentro de los estabilizadores estáticos hay dos tipos. Los hay que estabilizan cuando la articulación está en reposo, y los hay cuando estabilizan cuando está en movimiento la articulación. En reposo, pues uno de los estabilizadores es la superficie articular. Normalmente es una superficie congruente y es cóncavo-convexa. Luego, la presión intraarticular negativa, si no hay ningún tipo de fisura ni lesión a nivel de la cápsula, se mantiene una presión más o menos, y con un líquido suele haber 1 centímetro cúbico de líquido sinovial. Y por último, un efecto de adhesión-cohesión. Igualmente, si no hay ningún tipo de fisura ni lesión a nivel de la cápsula, es como si tuviéramos dos superficies de cristal una sobre otra y pusiéramos una gota de agua entre medias, lo que permite es un movimiento de deslizamiento muy fácil, pero al hacer la separación es más difícil. En el momento que entra algo de aire o cualquier otra sustancia, sí que puede haber más movimiento de separación. Por otra parte, dentro de los estabilizadores estáticos, como he dicho, los de antes se estabilizaban en reposo y hay otros que estabilizan cuando la articulación está en movimiento. Entre ellos, los más importantes son los ligamentos glenohumerales. Hay el ligamento glenohumeral superior, medio y el inferior, que es el más importante. El inferior va a controlar la cabeza del húmero, sobre todo en movimientos de traslación anterior del mismo y en movimientos cuando se realiza una abducción y una rotación externa. Por otra parte, el labrum. El labrum recubre toda la zona de la glena y lo que va a hacer es que aumenta la superficie de contacto o de contención de la cabeza del húmero hasta en un 50%. La anatomía articular, aquí ya entrarían el acromion, la coracoides o también la inclinación que pueda tener de la glena, que eso también es muy importante a la hora de buscar causas posibles de luxación o subluxación. Y por último, el intervalo rotador también va a mantener la cabeza centrada cuando hay movimiento. Es un espacio que hay entre los tendones subescapular y el supraespinoso. Normalmente es una zona débil que se sitúa en la parte superior de la cabeza del húmero, y en ella podemos encontrar el ligamento glenohumeral superior o el ligamento coracohumeral, y este a su vez va a controlar el posicionamiento cuando hay luxaciones posterior-inferiores. Esto es un artículo que dice que, como ya he dicho antes, le da la importancia a todo el labrum anteroinferior, y dice que cuando se reseca el mismo, lo que pasa es que disminuye la cavidad o la capacidad de coaptación, por así decirlo, glenoidea en un 80% y disminuye la estabilidad hasta en un 65%. Por otra parte, los estabilizadores dinámicos. Dentro de este grupo tendríamos los músculos y tendones del manguito rotador, músculos escapulares y el tendón de la porción larga del bíceps. Como causas de inestabilidad, pues tenemos que buscar causas estructurales y también causas provocadas por un desequilibrio a nivel muscular. Dentro de las causas musculares tendríamos lesiones del complejo cápsula-labral, tanto cápsula, labrum, a nivel de la glena o del húmero, que luego iremos viendo.
y por otra parte también deficiencias debido a alteraciones congénitas o microtraumatismos repetidos. Últimamente se está dando un poco más de importancia, a lo mejor también a la búsqueda de causas, sobre todo en inestabilidades multidireccionales en cuanto a los desequilibrios musculares. Más o menos un esquema, es decir, pues, que a veces se puede producir un movimiento anormal a nivel de la escápula, lo cual va a alterar la relación a nivel de la articulación glenohumeral. Todo ello puede llevar a una alteración y sobrecarga del manguito rotador con una fatiga e insuficiencia que finalmente va a producir la patología glenohumeral y un dolor del hombro. Respecto a este motivo de todo el tema del desbalance muscular, Burja en el 2003 hizo un artículo en Arthroscopy que describía el síndrome de SIC, que lo describe con pacientes con un mal posicionamiento de la escápula. Normalmente suelen tener un borde inferior más medial con una prominencia, un dolor a nivel de la coracoides y discinesias en cuanto al movimiento escapular. Como veis, pues en el dibujo este de aquí la escápula está más lateralizada y el borde inferior más prominente. Describió tres tipos, simplemente decir el tipo 1, tipo 2, tipo 3, en función de hacia dónde estaba la preeminencia escapular, y que cuando es debido a causas de inestabilidades multidireccionales, lo que suele indicar es un tratamiento rehabilitador, fundamentalmente indicando estiramientos a nivel de la cápsula posterior inferior, que lo que hace es poner al paciente en decúbito lateral, y lo que intenta forzar es estiramiento de la cápsula con movimientos de rotación interna. Y también indica estiramientos a nivel del pectoral menor, colocando una toalla o algo debajo de las escápulas del paciente e intentando hacer una apertura del estiramiento del pectoral menor. Por otra parte, por supuesto, la potenciación del manguito rotador y a nivel de la musculatura periescapular. En cuanto a clasificaciones, pues conocer un poco primero unos términos que serían en cuanto al grado de inestabilidad. Saber definir la hiperlaxitud, que suele ser pues, un aumento, como el mismo, un aumento de movimiento dentro de la cavidad articular. La inestabilidad pues, son aquellos conjuntos de síntomas que se producen cuando hay dentro de un contexto de hiperlaxitud. La aprensión es el miedo o el temor propio del paciente a sufrir un episodio de luxación o de subluxación, que él mismo, cuando le haces alguna maniobra, se queja y tiene ese temor a que se produzca. Y luego los dos grados de subluxación y luxación, que es en función de la pérdida de la congruencia articular. Si es incompleta sería una subluxación y si fuera completa sería una luxación. En cuanto a la cronología, puede ser aguda, recidivante o crónica, en función del tiempo en el que se ha diagnosticado. Y por último, también en cuanto al grado de voluntariedad, hay pacientes que se producen las subluxaciones o luxaciones de forma voluntaria y otros casos en los que se produce de forma involuntaria. Por otra parte, la más utilizada es en cuanto a la dirección de la cabeza humeral respecto a la glena. La más frecuente y la que vemos con más frecuencia aquí sería la luxación anterior, y dentro de ella sería la luxación subcoracoidea, que es cuando el paciente viene con el denominado hombro en charretera. En luxaciones posteriores la más frecuente sería la luxación subacromial. En luxaciones inferiores sería la denominada luxatio erecta, que se produce por un mecanismo de hiperabducción, y en esta, al igual que en las anteriores, se pueden asociar lesiones tanto vasculares como nerviosas. Y por último, la inestabilidad multidireccional. En cuanto a las clasificaciones más usadas, pues especialmente Nigri y Foster en el 1980 realizaron una clasificación un poco más anatomoclínica en función de la etiología de la subluxación al mecanismo, y dividieron en la traumática y adquirida. Pero más tarde fue en el 91 cuando Madsen y el grupo de colaboradores desarrollaron la clasificación en función del mecanismo de producción, de la dirección, de la presencia de lesiones estructurales, de si era uni o bilateral y de la indicación de tratamiento. Así, desarrollaron los dos primeros grupos. En el primer grupo metieron a pacientes que habían sufrido una lesión o una luxación glenohumeral de forma traumática. Solía afectar solamente a uno de los dos hombros. Las lesiones asociadas solían ser lesiones a nivel de las partes blandas, la más frecuente la lesión de Bankart, que veremos luego más tarde, y el tratamiento indicado era tratamiento quirúrgico. En un segundo grupo pues metieron a aquellos pacientes cuya causa de inestabilidad era una causa traumática, solía ser multidireccional y de forma bilateral. Esto solía pasar porque eran pacientes que tenían
una cápsula inferior muy redundante o alteraciones o lesiones a nivel del intervalo. El tratamiento, así como para el primer grupo, es tratamiento quirúrgico, en el segundo grupo era tratamiento rehabilitador, pero en aquellos casos en los que o rehabilitación no hacía nada o tenían persistencia de síntomas a pesar de lo mismo, se indicaba un tratamiento quirúrgico con cierre con un retensado de la cápsula y un cierre del intervalo. Aún así, pues, con el tiempo se veía, Castaña fue el que lo desarrolló y vio que había grupos de personas o de pacientes que no podían meter ni en el primero ni en el segundo grupo. Estos pacientes eran sobre todo deportistas de lanzamiento o que realizaban movimientos repetitivos y que tenían algún tipo de inestabilidad más multidireccional. Así desarrolló este grupo en el que metía a esos pacientes y también tenían, como en el segundo grupo, una cápsula inferior más redundante, una alteración en el intervalo, pero además también asociaban lesiones estructurales. Tanto podrían ser lesiones de Hill-Sachs, alteraciones en la porción larga del bíceps, lesiones parciales del manguito rotador, o también la lesión ALPSA, que es la lesión crónica más frecuentemente que se observa en estos pacientes. En estos pacientes, como he dicho, que suelen ser los lanzadores, lo que se suele producir es por movimientos repetitivos. Se produce una protracción de la escápula, un movimiento escapulotorácico anormal. Hay la limitación del pectoral menor, por ello, cuando he dicho antes del síndrome de Sick, uno de los tratamientos es los estiramientos a nivel del pectoral menor. Hay un pinzamiento supracromial y también lesiones tanto del manguito como lesiones de SLAC. En cuanto al diagnóstico clínico, pues lo primero que hay que hacer es los datos generales del paciente, tanto edad y la extremidad dominante, luego antecedentes patológicos y la actividad laboral o deportiva que desarrolla. En cuanto a los datos relacionados con el hombro, cuando vamos a hacer la exploración, sería si ha tenido antecedentes de luxación, cómo se lo han reducido, si ha sido de forma traumática o por movimientos repetitivos, cuáles son los síntomas principales y el nivel de discapacidad que le produce. Y por último, pues se pueden hacer una exploración, se debe hacer una exploración tanto a nivel cervical, torácica, neurológica para descartar dolores irradiados. En cuanto a la exploración física, pues lo primero una inspección para buscar tanto atrofias como posiciones antálgicas del hombro. Palpación de puntos dolorosos y exploración del manguito rotador. Cuando viene un paciente, más o menos, a lo mejor cuando primero le vemos sabemos más o menos cómo ha sido la luxación, por lo que nos cuenta, pero saber que cuando hay inestabilidad anterior, los síntomas cuando más tiene el paciente dolor suelen ser movimientos de abducción y rotación externa. Cuando es una inestabilidad posterior suelen ser provocados por flexión, aducción y rotación interna. Y cuando es una inestabilidad inferior suele ser un mecanismo de tracción axial. Esto, ya lo explicó Cron Miguel en la sesión de exploración física. Saber que hay dos tipos de pruebas para realizar. Hay pruebas de laxitud y pruebas de provocación. Dentro de las pruebas de laxitud estaría la prueba del cajón o la prueba del surco, y dentro de las pruebas de provocación sería la aprensión, que es, como he dicho antes, el temor o el miedo del paciente para producirse una luxación o subluxación, la prueba de la sacudida y la prueba del fulcro. En cuanto a pruebas complementarias, voy a dividir un poco, no decir directamente las 3 o 4 pruebas, sino que en función de lo que se vaya a buscar, decir si se pide una prueba u otra. Normalmente, como sabemos, hay dos tipos los más frecuentes son luxaciones anteriores y luxaciones posteriores. Dentro de cada una se pueden asociar lesión de partes blandas o lesiones a nivel del hueso. En la luxación anteroinferior, la lesión de partes blandas más frecuentemente asociada suele ser el bancar. El bancar es una desinserción, como veis en el dibujo, de la parte anteroinferior del labrum. Esta se despega y la prueba más indicada o donde mejor se ve sería en la resonancia, normalmente cuando se hacen en rotación externa y abducción. Otras variantes de esta lesión de bancar sería la lesión ALPSA, como hemos visto antes, que es la que se suele producir en lesiones, es la lesión más frecuente de forma crónica en inestabilidades multidireccionales. Es una rotura de desinserción también del labrum, pero se produce un despegamiento del periósteo, y este periósteo se va a despegar y va a cicatrizar en una porción más medial e inferior a nivel de la glena. Y el PERTES es muy parecido al ALPSA, lo que pasa que se despega también el periósteo, pero se queda en su misma posición, no se va más medial ni inferior. Otra lesión de partes blandas en las luxaciones anteriores sería el Haven,
que es la avulsión del ligamento glenohumeral inferior de la parte humeral. Normalmente se suele solicitar una artroresonancia porque se ve en la foto a la derecha, se forma, lo que pasa es que el contraste se acumula en la zona del receso axilar inferior en forma de J. Y el von Hagel, que es cuando, aparte del arrancamiento, se lleva con una pastilla ósea. Luego, estas lesiones menos conocidas sería el GLAD, que es cuando también hay una lesión a nivel del labrum, pero también afecta a la parte subcontral de la glena, o lesión se denomina IGL, que es la rotura a nivel de la parte media del ligamento glenohumeral inferior, y estas dos últimas se verían mejor con la artroresonancia. Hemos visto las lesiones en partes blandas y ahora serían lesiones en la parte ósea. Tenemos dos zonas de localización, o bien en la cabeza humeral o en la glena. La lesión de Hill-Sachs, ya la conocéis casi todo, es una fractura por compresión en la parte más posterolateral de la cabeza del húmero, y es debido a que cuando la cabeza se hace el movimiento de luxación produce una fractura por compresión o un choque contra la glena. Las formas de verlo en cuanto a pruebas complementarias serían la radiología o una resonancia. Un Bankart óseo, pues la misma palabra lo dice, es la lesión de Bankart también en la parte más anterior de la glena, pero es a nivel del hueso, se produce una fractura, por lo tanto la prueba indicada sería un TAC. La glena ampliada invertida es una disposición o una forma que tiene algunas glenas después de muchas luxaciones o de forma congénita a veces, y esto, como veremos más adelante, tiene su importancia en cuanto al tratamiento artroscópico. Este tipo de glena o de inclinación de forma de la glena se vería con una proyección radiológica en Aulet o en cortes sagitales del TAC o la resonancia. Y otras lesiones, como pueden ser fracturas de troquíter o otras fracturas, con la radiología o la resonancia se podrían ver. Eso era en cuanto a luxaciones anteriores. Ahora, dentro del grupo de las luxaciones posteriores también podemos tener lesiones tanto en partes blandas como a nivel de las partes óseas. La lesión de Bennett, pues como vemos, se denomina como una osificación heterotópica, dicen, de la parte más posterior de la glena debido a los movimientos de luxación de la cabeza. El Bankart inverso es igual que el Bankart de la luxación anterior, pero hay una desinserción o rotura del labrum en el margen posterior de la glena. Y por último, se pueden asociar a nivel de la cabeza del húmero, a nivel de las partes óseas, pues un Hill-Sachs inverso, una lesión de Kim o una fractura de McLaughlin, todas ellas visibles en la resonancia. En cuanto hemos visto luxación anterior, luxación posterior, y ahora estaríamos dentro de la microinestabilidad. Aquí la lesión más frecuente o que más se suele asociar suele ser un SLAC. Como sabemos, es también una alteración a nivel del labrum, pero en el margen más superior. Hay muchos tipos de SLAC, no voy a entrar en ellos, únicamente decir pues, que con la resonancia o la artroresonancia serían las pruebas indicadas. Dentro de la microinestabilidad, también podemos buscar lesiones a nivel del intervalo rotador, tenosinovitis bicipital o un pinzamiento posterosuperior. Todo ello con la resonancia se podría diagnosticar junto con la exploración clínica. En cuanto al tratamiento, como hemos dicho antes, voy a centrarme en luxación anterior, luxación posterior y luego dos palabras de la microinestabilidad, de la multidireccional. En cuanto a luxación anterior, que es la que más frecuentemente, lo que más vamos a ver aquí en el hospital, normalmente el paciente llega con el brazo agarrándose del otro brazo y con el hombro que se dice normalmente en charretera, es por la cabeza del húmero que se cae hacia abajo y hacia anterior. Lo primero que hay que hacer es relajar al paciente e intentar hacer una serie radiológica. Lo hacemos para ver hacia dónde es la dirección de la luxación y ver si tiene lesiones óseas asociadas. Normalmente las maniobras de reducción, como ya he dicho, después de relajar al paciente, una de ellas sería la maniobra de Hipócrates, que es la más izquierda, es un mecanismo de tracción axial colocando una contratracción con el talón en la axila del paciente. La maniobra de Stimson, que es con una tracción axial, o la maniobra de Kocher, que es la que yo he visto más realizar aquí, que es mediante primero una tracción axial en rotación externa, luego se produce una flexión del codo y por último se acaba con un movimiento de aducción. Las mejores técnicas, de todas formas, para luxaciones anteriores siempre son con mecanismos de tracción simple. Después de haber observado radiológicamente que la cabeza del húmero está dentro de
de la glena, normalmente, según la edad del paciente, se siguen una serie de tratamientos. En pacientes jóvenes suele ser 2 a 5 semanas con un cabestrillo simple en aducción y rotación interna, aunque también se aboga por un cabestrillo en rotación externa. Este tiene su significado en que si hay una posible lesión de Bankart, que normalmente en pacientes jóvenes casi siempre hay una lesión de partes blandas, lo que hace es que la rotación externa favorece que cicatrice en su posición anatómica. Y en pacientes más mayores suelen ser 2 semanas de inmovilización, que no es absoluta, es decir, pueden hacer movimientos del codo y algún tipo de penduleo, y una rehabilitación de forma precoz. ¿Cuándo se va a indicar el tratamiento quirúrgico? Pues suelen ser pacientes de todas las edades y niveles de actividades laborales o deportivas que tienen una inestabilidad con clínica de luxación o subluxación que le van a producir una limitación funcional. Se va a indicar a nivel de lesiones estructurales cuando hay una interposición de partes blandas, cuando hay un desplazamiento de la fractura después de la reducción cerrada, cuando hay fracturas de la cavidad esmenoidea, lesiones de manguito o una lesión de Bankart que se confirme por la resonancia. Sí hay estudios de nivel 1 que dicen que a favor del tratamiento quirúrgico en pacientes jóvenes y altamente activos, y cuando hay una luxación crónica que pasa desapercibida y han pasado unas 2-3 semanas, estaría indicado realizar una reducción abierta. En cuanto al tratamiento artroscópico, que es lo que más vemos nosotros para las inestabilidades, van a tener una serie de ventajas, que son que van a mostrar una rotación externa más incrementada en relación con la cirugía abierta, menor tiempo de hospitalización y un menor dolor posoperatorio. En cuanto a contraindicaciones o cuándo no se debe indicar un tratamiento artroscópico, hay que tener un poco más de cuidado, sería por la alta tasa de recidiva, sería cuando hay una lesión de Hill-Sachs o una morfología de la glena en pera invertida. El tratamiento quirúrgico, 2 cosas, normalmente es una rotura del labrum anterior o anterior-inferior, y lo que se hace es reanclarlo en su posición con anclajes que van al hueso. Y la otra es una lesión de SLAC, también de la parte superior, y es lo mismo, es un reanclaje normalmente en función del tipo, pero en esto no voy a entrar. Hay una serie de contraindicaciones que sí que hay que tener más o menos claras en cuanto al tratamiento quirúrgico artroscópico, que sería cuando hay defectos óseos a nivel de la glena de más de un 30% de la superficie, cuando hay una lesión de Hill-Sachs, es decir, una lesión a nivel de la cabeza del húmero que es mayor de 1,5 centímetros del diámetro de la cabeza, cuando hay una deficiencia capsular o hiperlaxitud, o cuando hay un fracaso de la reparación primaria, cuando se ha realizado lesiones de Bankart con anclajes o capsulorrafias térmicas. Eso era en cuanto al tratamiento en luxaciones anteriores. Cuando es un Bankart inverso o lesiones ligamentosas a nivel de la zona posterior, normalmente la indicación del tratamiento es cuando el tratamiento rehabilitador no le ha hecho el efecto al paciente o sigue teniendo los síntomas. Y como contraindicaciones en pacientes que tengan lesionado la parte de lesiones ligamentosas en zona posterior, serían en aquellos pacientes que suelen ser con luxaciones voluntarias, pacientes psiquiátricos o no colaboradores, y también una contraindicación para el tratamiento quirúrgico artroscópico sería igualmente cuando hay un defecto de la glena amplio o una retroversión de la glena que sea muy excesiva. En estos casos, en el último sería un tratamiento con cirugía abierta. Por lo tanto, lesiones de la parte por luxaciones posteriores, en un 65-80% el tratamiento conservador sería la norma, y es lo que da mejores resultados. Cuando he hablado antes de la pera invertida, de la morfología en pera invertida, Burkhardt también en la artroscopía del año 2000 dio la importancia a esta morfología y a las lesiones de Hill-Sachs en cuanto al tratamiento quirúrgico, ya que decía que cuando había un déficit, como veis, lo normal es la imagen de la derecha, pero hay algunas morfologías que son de la forma de la izquierda. Entonces hay gente que lo que hacía era una reparación normal, como si fuera un Bankart. Lo que hacía era reinsertarlo sin más, pero ahí se ve que la glena no es competente, no agarraba suficiente porque no tiene el soporte óseo posterior, y entonces se produce un mayor número de recurrencia. Lo que hizo fue establecer más o menos un límite de un 20% de pérdida de óseo a nivel del margen anterior de la glena para indicar tratamiento quirúrgico artroscópico o por cirugía abierta con técnicas de tope óseo. Y así lo que hizo fue, para poder medir este déficit del stock óseo, lo que describió fue el bar spot,
que lo hace mediante artroscopia. Lo que localiza es el punto central de la glena, que es la zona desnuda, y de ahí hacia atrás mide el radio posterior. En función de lo que mide el radio posterior, mide el anterior, y así calcula más o menos, comparándola, el porcentaje de pérdida de hueso. Eso era para la posterior. Ahora nos vamos a inestabilidades cuando hay pérdida de hueso. Puede haber pérdida de hueso tanto a nivel de la glena como a nivel de la cabeza del húmero, como hemos visto en las lesiones de Hill-Sachs. Cuando hay alteración o déficit a nivel de la glena, el tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. Conservador ortopédico es cuando es una fractura que no es desplazada o es muy pequeña. Cuando es menos del 20%, como ya he dicho que estableció Burkhardt, lo que normalmente se hace es una reinserción con anclajes, como lo hacemos habitualmente cuando hay una lesión de banca. También se pueden hacer plásticas de refuerzo, o si ya la pérdida de hueso es mayor del 20-30%, serían injertos óseos. El que descubrió fue la Tallier, el que descubrió la transposición de la coracoides y anclaje con tornillos a nivel de la zona del defecto, y más adelante, en el 2007, Lafosse describió la técnica artroscópica. Estos son otras dos comparaciones también de Burkhardt del año 2000, en 194 pacientes a los que reconstruyó el labrum de forma artroscópica, y vio que había una recurrencia de un 67% si había un defecto óseo amplio y un 4% si no había defecto óseo. Y más adelante, 7 años después, volvió a hacer otro estudio en los cuales hizo únicamente un Tallier, es decir, la técnica mediante cirugía abierta, y vio que solamente había un 4,7 de recurrencia a los 4 años. Por lo tanto, desde ambos estudios lo que determina es la necesidad de restaurar el hueso en pacientes que tengan grandes defectos óseos a nivel de la glena. Eso era a nivel de la glena. Ahora ya, para terminar ya casi, es los defectos cuando se producen a nivel de la cabeza del húmero. Si la lesión de Hill-Sachs, que es la fractura por compresión que se produce, es mayor del 15% del radio de la cabeza, hay hasta un 62% de riesgo de luxación ósea o subluxación si lo que se hace es una técnica de reconstrucción artroscópica. A este caso, para estos déficits a nivel de la cabeza humeral, el primero que descubrió una capsulodesis posterior por artroscopia fue Wolf en el año 2004, pero más adelante Burkhardt hizo el remplissage, lo que hacen es rellenar el hueco a nivel del hueso con el infraespinoso. Y por último, también hay técnicas descritas para los defectos óseos a nivel de la cabeza del húmero con relleno de injerto. Y por último, la inestabilidad multidireccional, es decir, que el tratamiento fundamental es basado en la rehabilitación. Y el tratamiento quirúrgico, que suele ser porque hay una cápsula inferior redundante o alteraciones a nivel del intervalo rotador, pues es retensado de la misma o cierre del intervalo. Hay una serie de casos en los cuales no está indicado el tratamiento quirúrgico, que sería cuando hay una debilidad del manguito, cuando hay una discinesia escapulotorácica, cuando hay una alteración en la cadena de estabilización dinámica, un déficit de la rotación interna debido a una falta de estiramiento de la cápsula posterior, o un componente psicológico de voluntariedad. Y ya está.